Ya hemos orado y creemos que la presencia de Dios está fuerte aquí y que el Espíritu Santo toma mis labios y mi mente y que lo que Él traiga, porque lo que necesitamos es de Él y de Él queremos tomar. Este evento se llama abundancia y tomando la palabra de la Escritura, la palabra procede de ese Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que casi todas hemos oído, creo que todas, que dice que yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. En un momentito vamos a leer Juan 10, desde el 1 al 10. Puedes dejar la escritura, por favor. Y quiero poner dos informaciones importantes antes de que leamos la escritura, con la idea de que podamos comprenderla mejor. Número uno, este término de vida abundante, cuando Jesús lo describe, quiere decir una vida que desborda, que rebosa. El término en el idioma original quiere decir una vida superior que excede. El ejemplo más sencillo que podemos tomar es si yo tomara esta copa y a los ojos de ustedes tomo una botellita de agua y la lleno y se comienza a derramar. Eso es lo que Jesús describe como abundante. Eso que te llena hasta que sale y moja a otros. Si yo tomo la botella y comienzo a hacer la ilustración, que no la voy a hacer aquí porque no quiero poner a nadie a trapear, comienza a derramarse y moja y sigue mojando. Eso es lo que Jesús describe como vida abundante. Entonces, antes de leer el término, la escritura, vamos a tener pendiente este término. Y otra cosa muy importante, Jesús comienza a hablar de vida abundante porque en el capítulo anterior, en el 9, hay una disputa porque Él sanó a un ciego en un día de reposo. Y para los religiosos, poner la persona por encima de la norma, que es lo que hace la religiosidad, genera una serie de conflictos y de discusiones. Y entonces ahí están los fariseos con críticas, con cuestionamientos y comienzan a preguntarle al ciego y le preguntan a todos, le preguntan al ciego, a los familiares del ciego, cuestionan a Jesús. Y entonces en el capítulo 10, que es donde vamos a estar hoy, Jesús viene dando respuesta a que ustedes los religiosos son eso, pero yo soy esto. Y es lo que dice el capítulo 10. ¿Se comprende? Y lo número 2 que quiero enfatizar es que Jesús, cuando hace esa descripción, hace un símil, una comparación de él con un pastor y habla de un redil. Ahorita vamos a ver lo que es un redil. Pero quiero que tengan en cuenta, yo creo que casi todos sabemos lo que es un redil, pero quiero que tengan en cuenta que en esa época se utilizaban rediles públicos, porque el oficio del pastoreo era una labor muy ardua. Uno lo ve hoy muy bonito en las revistas, pero los pastores a veces se pasaban 3, 4, 5 días caminando con sus ovejas y era desgastante, dice la helada, el sol. El clima era muy adverso y además había lobos, había muchos peligros en esas áreas de pastoreo. Y para proporcionar descanso a esos pastores con sus ovejas, se hicieron rediles públicos, pero en los rediles públicos estaban las ovejas de la hermana y estaban las ovejas mías. Entonces no había separación. Yo venía con mis ovejas, estaban ahí todas juntas. Entonces, a veces había uno que otro pastor que se llevaba 3 ovejas de uno, 3 ovejas de otro y era ladrón. Y por eso Jesús viene en la escritura y en su descripción, él habla de él y se describe y dice, yo no soy ladrón, el ladrón entra por otra parte. Esos rediles eran enormes y no tenían toda la seguridad para velar a todo el rebaño. Cada pastor tenía que velar por su rebaño y por eso viene la descripción. Así que ahora vamos a leer la escritura para que podamos comprender. Juan 10, desde el verso 1 hasta el 10, dice, de cierto os digo, la palabra es todo y siempre tenemos que leerla. Lo mejor que nos puede pasar es leer la palabra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta,
en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, o sea, esta comparación, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no comprendían porque ellos estaban predispuestos, ellos estaban enmarcados en su religiosidad y no comprendían. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, es reiterativo. Cuando la escritura dice ese de cierto, significa que debemos poner mucha atención. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Así que vamos a ver en unas diapositivas a qué se refiere este verso tan importante donde Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en desborde, para que la tengan una vida superior. Porque el sistema nos da una descripción de lo que es una vida superior y está muy apartado de lo que la escritura describe como vida superior. Así que hoy vamos a hablar de lo que son los rediles. Ahora, ¿qué es un redil? Esto es una foto tomada de este tiempo. Eso es un redil de este tiempo. Ustedes ven que las ovejas están separadas, pero en la antigüedad no había todo eso, esos codos de PVC con esos hierros. Era un cerco. El redil es ese cerco, un recinto cercado en el que los pastores guardan el ganado. Así que cuando Jesús dice que nosotros somos de su redil, Él se refiere a que eso es un tipo de redil. Y en Juan 10, 16, entre estos dos capítulos, les di el contexto del 9, nos fuimos al 10 donde dice vida abundante, dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose al redil de la religiosidad, porque viene la discusión del tema con los fariseos que sanaron a un hombre en el día de reposo. Y él dice, tengo otro redil, otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que hoy, el mensaje de hoy, vamos a estar mirando 3 rediles en específico. Y esos rediles, ahí ustedes lo tienen, el redil de la religiosidad. ¿Me comprendieron lo que les hablé antes? Eso es un redil. El redil de Cristo, que es donde debemos estar todas, y el redil de los que no conocen a Cristo, porque Jesús dice, también tengo otras ovejas. Él se refiere a los judíos que no han recibido todavía, no lo han recibido, a los que no son creyentes. Así que de estos 3 rediles vamos a estar hablando hoy. Vamos a tomarlo primero con el redil de la religiosidad, las características. Cuando buscamos el término de religiosidad, puede tener muchas connotaciones, pero la que vamos a utilizar hoy tiene que ver con ese exceso de anteponer la norma al ser humano. Y fíjense las características. ¿Importan la norma? No tengo que ver. En este tiempo lo que decimos, antes los fariseos decían la ley. Hoy a veces lo que nosotros decimos es, bueno, la palabra lo dice. Me gustó mucho que en el principio hay siempre un mismo espíritu y el Espíritu Santo es que va usando todos sus medios de gracia. La hermana Edra decía, contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu no hay ley. Pero con estos fariseos, con la religiosidad,
no importa la norma, no hay consideración hacia el ser humano. Hay un hombre que está ciego de nacimiento, Jesús lo ve, tiene compasión de él, lo quiere librar de ese azote. Esa es la voluntad de Dios, librarnos. Jesús se entregó por el ser humano, no por una norma. Y Él viene a librar a este ciego de este azote, y en vez de que todos se alegren porque eso sucedió, lo que hay es una discusión y lo que hay es cuestionamientos. Así que otra de las características es que en el redil de la religiosidad importa la reputación, lo que se ve. Y es importante que nosotros nos cuidemos, porque nosotros, estando en el Señor, podemos estar dentro de este redil de la religiosidad. Importa mucho lo que se ve, importa mucho la apariencia. En estos tiempos donde todo es visual, lo que la gente piense de mí es más importante que lo que yo realmente soy en la intimidad. Pero en el Señor no es así. Estos fariseos estaban siempre preocupados porque se guarde la ley, que se guarde el sábado, pero hay un milagro. Hay algo con lo que todos debemos alegrarnos, algo sobrenatural que sucedió, pero no, está la religiosidad impidiendo eso. Otra característica es que hay ausencia de compasión, hay acusación y condenación. Eso era lo que los fariseos hacían continuamente, supuestamente cuestionando o queriendo traer la verdad, y a veces también nos pasa a nosotros. Y en este último punto, quiero que nos quedemos con ese punto en la mente, porque cuando hay religiosidad hay apego a los razonamientos, y muchas de nosotras a veces tenemos razonamientos, estamos abrazadas a esos razonamientos, y el Señor quiere que nosotros renunciemos a ellos, aunque sean ciertos, porque la razón por la que nos apegamos a eso que es cierto es porque según nosotros es cierto, y a veces es cierto. Pero una de las cosas que el Señor hizo con mi vida, en un momento que yo me estaba quejando de mi esposo, el Señor, estudiando las Escrituras, que es una de las formas como el Señor me habla muchas veces, me dice, yo sentí que me llevó a la escritura de el acta de los decretos que era contraria. Y ahora yo les pregunto, hermanas, ¿había un acta contraria? ¿Había un acta contraria? No les oigo. ¿Ustedes están durmiendo? ¿Había un acta contraria? Contra todos nosotros. ¿Era cierto? Era cierto. Ese es el mejor verso para que nosotras a partir de hoy abandonemos nuestros argumentos. Porque si Él siendo Dios, que es lo que el Señor ministró a mi corazón, si Él siendo Dios puso a un lado un acta, había un acta, era cierta, y Él siendo Dios más que todos nosotros, puso eso a un lado. Y no tomó esa acta como un proceder para venir en contra nuestra, sino todos nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que la religiosidad tiene esa característica, que tiene un apego muy fuerte a lo que yo entiendo, a lo que yo he vivido, a lo que a mí me enseñaron. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para ser mujeres más flexibles es que el Espíritu Santo trata con cada persona como Él quiere. Y Él no le pide permiso a nadie, ni tiene que pedirle permiso a nadie. Y una experiencia que Él pueda tener con una hermana, para mí puede ser chocante y extrema, pero esa hermana tuvo esa experiencia. Y hay que respetar eso y hay que gozarse con eso. Y también tenemos que renunciar. Muchas veces, tengo que hacer esta parada para decirlo, a tantos razonamientos que tenemos por donde queremos encarrilar a nuestros hijos y queremos doblegarlos y meterlos ahí en ese razonamiento. Y tenemos que nosotros confiar
en la providencia de Dios, en la misericordia de Dios, en la oración, en que Dios es Padre para nuestros hijos, en que nuestros hijos no son nuestros, son de Él, en que nosotros somos solo administradores, en que Él es el Padre y Él, más que nosotros, Él ama a nuestros hijos. Se lo digo porque yo tengo 2 hembras y uno tiene siempre... Los hijos Dios los utiliza, son un instrumento de Dios para rompernos todos los esquemas, madres. Todos los esquemas. Cuando usted tiene un varón y ve que ese varón ora así, y Dios lo usa, usted que está acostumbrado a hacer un rito, que se arrodilla, que busca a Dios, que está bien ese rito, pero cuando usted tiene ese varón que Dios lo está llenando de sabiduría, conforme a su edad, porque Dios trata con él y Dios es el dueño de la multiforme gracia y tú tienes que confiar que Él está llenando a tu hijo. Tú no puedes utilizar tu boca por lo que tú ves de acuerdo a tu esquema religioso, porque nosotros somos hasta de generaciones diferentes. Imagínense, vestidito y moñito me hacían a mí ahí para ir a la iglesia. Si yo le hago un moñito de eso a una de las hijas mías hoy en día, porque es así que se va, es así que debe ser. Y tenemos que tener nosotras cuidado de nuestros apegos a razonamientos. Y cuando son razonamientos bíblicos, que era lo que le pasaba a los fariseos, también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que este tesoro lo tenemos ¿dónde? En un vaso de barro. ¿Usted quiere cosa más frágil que el barro? La escritura es infalible, la escritura no se equivoca, la escritura no miente. Sin embargo, desde que pasa por este vaso, ya es necesario hacer, como dice la misma escritura, examina, retén y desecha. Así que cuando hablamos del redil de la religiosidad, ya vimos que es muy importante el precepto y quiero leer, si quieren buscarlo en la pantalla, pero quiero leer en Marcos 3, capítulo 2, está en las diapositivas, Marcia, ahí está. Marcos 3, versículo 1 al 4, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Este es el mejor verso donde podemos ver la religiosidad en función. Dice: y le acechaban apariencia para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio, porque Jesús tiene interés en exhibir que en su redil lo que importa es la persona. La persona. Hermanas, lo que importa cuando nosotros tenemos la oportunidad de aconsejar a otra hermana. La pastora cuando me presentó decía que Dios me había utilizado como consejera. Desde los 19 años he estado dando clases de discipulado, clases bíblicas por muchos años. Y desde muy joven tuve siempre que estar buscando y leyendo, porque venían mujeres maltratadas, abusadas, con matrimonio, yo ni novio tenía, y siempre tenía que estar buscando en las escrituras. Y una de las cosas que fui mirando en el proceso es que Dios se interesa por la persona. Dios está interesado, Dios murió por la persona, no por una norma. Y tenemos que tener eso muy claro. Entonces, dice el verso 5, dice: Jesús miró con enojo a los que les rodeaban, y al ver que eran muy tercos y no tenían amor. La religiosidad tiene terquedad y no hay amor. Se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes. En otra versión dice los herodianos, en un partido político, y juntos comenzaron a hacer planes
para matar a Jesús. La religiosidad mata lo que es de Dios. Tenemos que cuidarnos porque Dios en su iglesia comienza a introducir cosas nuevas. Porque es su iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Y a veces utiliza a una hermana para empezar o a un hermano. Y entonces comenzamos nosotros con el espíritu religioso. Pero eso no se hacía así. Las canciones no se cantaban así. Antes no se hacía así. Pero ¿y por qué le escogieron a ella? Y nosotros estamos matando lo que el Espíritu Santo está trayendo. Yo no sé si ustedes, las damas de esta casa, se han fijado que el Espíritu Santo está trayendo un nuevo mover en nosotras, el ministerio de damas. Y estamos recibiendo y bebiendo de ese mover y gozándonos. Por eso ustedes ven estas actividades un sábado en la mañana. Los sábados en la mañana uno hace muchísima diligencia y muchísimos oficios. Y esto está lleno de damas aquí. Porque el Espíritu Santo está trayendo un mover y va a seguirlo haciendo y va a seguir creciendo. Y tenemos que cuidarnos de la religiosidad, porque la religiosidad es enemiga del mover del Espíritu. Así que vemos que importa guardar la reputación y se utiliza la Escritura, porque eso es una de las cosas que el Señor le decía a los fariseos. Ustedes no entienden la Escritura. Y en otra Escritura les dice, ustedes no conocen las Escrituras. Los fariseos eran los más estudiosos de la ley. Y Jesús les dice, ustedes no conocen la Escritura. Pero no es que no la conocen porque no la han estudiado. Es que ustedes no entienden mi lenguaje. Dice otro verso. Ustedes no entienden el corazón de la Escritura. Que todo lo que está escrito ahí es para salvación del alma. Y ellos de todas maneras no entendieron. Así que tenemos que cuidarnos de la religiosidad. A todos nos asedian ciertos tipos de pecados, a todos. Si usted es una mujer que luce muy bien, usted tiene que cuidarse porque usted se ve bien, se ve muy bien. No me miren raro. Es así. Pablo dice a los ricos que no sean altivos. Porque es que hay pecados que asedian dependiendo de tu realidad. Que el enemigo está el pecado que sale de dentro de nuestro corazón, esa naturaleza pecaminosa. Y está el enemigo también ayudando. Si tú eres una mujer muy rica o influyente, tú tienes que tener cuidado. Porque si ponemos la confianza en las riquezas, ¿qué dice la Escritura? Siendo ninguna. Si ponemos la confianza en las riquezas, ¿qué pasa? Y si ponemos la confianza en nuestra influencia, a veces ponemos la confianza en nuestra influencia, pero también a veces ponemos la confianza en nuestra formación académica, que yo he estudiado, que yo tengo un PhD, que yo tengo un máster, que yo tengo desenvolvimiento. En el reino, mire, en el reino lo que importa es el corazón. El corazón. Por eso en el libro de los Hechos, cuando hay ese derramamiento, la gente está atónita y maravillada porque dice, pero estos son gente del vulgo. Dios no necesita un título para utilizar a nadie. Nunca se ha aferrado a eso para utilizar a nadie. Pero también hay algo importante que son los sucesos dolorosos. Tenemos que cuidarnos de la conmiseración, porque hasta el enemigo nos pone pensamiento, ay, eso que te está pasando, tú no te vas a levantar. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo, por poner un número ahí. Y otras tantas vuelve Dios a levantarlo. No nos podemos quedar ahí, que lo que a mí me pasó, ya pasó. Aunque tome tiempo el levantarme, tengo que levantarme. A unas le toma años, a otras les toma días, pero tenemos que levantarnos. La conmiseración no puede ser nuestro redil. A todas nos pasan sucesos. La pastora describió el trapiche. Yo ni me acordaba de lo que era un trapiche. Todas nosotras hemos sido pasadas por ese trapiche. Todas. Levante su mano. Todas. Algunas
lo decimos, pero todas, allá hay una hermana levantando 2 manos y no levanta los pies porque está parada. Eso significa que ahí todas hemos pasado y no nos podemos quedar ahí. Tenemos que tomar de ahí el carácter y la fortaleza que Dios nos ha dado, que ya a mí no me asusta cualquier cosa. Tenemos que tomar de ahí lo que Dios ha construido en mí, porque ciertamente ese trapiche ha ido triturando todo lo que hay en mí o había en mí que a Dios no le agrada. Y eso es a puros golpes, como el alfarero. A puros golpes, por tiempo, porque cuando un alfarero talla una figura, toma tiempo. Eso se ve muy bonito, lo ponen bonito en la televisión, pero imagínese usted a Dios tallando. Hay que quitarle a Aura, que habla mucho. Eso, él tiene años, él ha hecho una inversión en mí. Mire, ya yo sé que yo no me voy a perder porque es que el Señor ha invertido demasiado en mí. Ahí. Así que recuérdense cuidarnos de la autoconmiseración. A todas no nos persigue la autoconmiseración, pero a todas nos persigue la religiosidad, porque la religiosidad es un plan del enemigo para matar lo nuevo del Espíritu Santo. Y decimos no, porque la palabra es textual y dice así. Cierto, la palabra se interpreta ella misma. Sin embargo, el Espíritu Santo aviva la palabra y refresca la palabra, y el Espíritu Santo sigue operando, renovando, tratando, y no necesita nada. Hay gente que no sabe leer y está llena de Dios. ¿Usted ha visto gente de esa? Que son mensajeros que Dios te los manda cuando uno está muy con maletín. Te manda Dios un mensajero de eso. Uno de sus mensajeros que Él tiene en toda la tierra. Así que con de este redil hay que salir. Por eso Jesús dice en el verso 16, ese es el redil de ustedes, pero el mío, y da una descripción que vamos a ver ahorita, del redil de la religiosidad hay que salir. Y tenemos que mirarnos nosotras, no mirar a otros. Y eso es para fulana, no, yo tengo que empezar a revisar en mí. ¿Qué es eso que hay tan religioso, que ha impedido que el Espíritu Santo se manifieste en mí para yo consolar a otros con la misma consolación que Dios me ha dado? ¿Qué es ese marco que yo tengo en mi mente que está violentando mi casa? Cuando mamá está estable, la casa está estable. Cuando mamá está inestable, porque hay que decir las 2 campanas, se desestabiliza la casa. Así que vamos a avanzar porque me quedé mucho en el redil de la religiosidad. Y vamos a pasar al redil. En este no voy a durar mucho porque este es el redil de una mujer que no tiene a Cristo. Que podemos decir, bueno, hay personas que no tienen a Cristo. Eso no es para mí, pero nosotras también tenemos que cuidarnos. Fíjense, importa la apariencia física. Esta es la época de la apariencia física. Recientemente tenemos otra señora fallecida en un quirófano, joven, imagínense, la apariencia física. Las posesiones materiales o riquezas, la competencia profesional, y añadí el orgullo. Porque ahora el orgullo viene muy disfrazado con nombres y tenemos que cuidarnos. Por ahí hay un término que se llama el empoderamiento de la mujer. Y nosotros tenemos un tema, las mujeres, porque las mujeres somos extremistas. Aguanto, me suelto y no te quiero ni ver y me voy al otro extremo. Y no puede ser así. Tenemos que ser mujeres. El empoderamiento es darle poder a la mujer para que vaya por sus intereses. Pero los intereses de nosotros son los de Cristo. Y hay que tener cuidado con eso. Las graduaciones de nosotras es ser cada vez más como Cristo. Dice la Biblia que Él renunció, que Él no estimó el ser igual a Dios. A nosotros nos dicen, tomen cada uno su cruz y sígame. Y eso no tiene nada que ver con que lo mío y lo mío. Y tenemos que cuidarnos de eso. De este redil también tenemos que salir.
Este redil persigue ganar notoriedad e identidad a costa de lo externo. Y este redil es muy peligroso porque hay una ejecución continua para lograr metas. Imagínense, si yo tengo que estar a la par de lo que es un influencer hoy día. ¿Usted sabe lo que es un influencer? Levante la mano, ¿quién sabe lo que es un influencer? Un influencer es una persona que por lo que hace tiene muchos seguidores, pero ahora mismo usted sale mal puesto y ya usted tiene 50,000 likes y ya usted es un influencer. Y tenemos que cuidarnos de eso porque hay una continua ejecución y ese redil nos puede llevar a cualquiera a manejos deshonestos. Porque no es lo mismo usted estar orando, esperando en Dios por una promoción, que usted empezar a utilizar sus recursos para que lo promuevan. Tenemos que cuidarnos de este redil. Y el tercer redil, en este redil de lo físico, de la mujer que no tiene a Cristo, las posesiones, vamos a la anterior, las posesiones materiales tenemos que tener nosotras bien claro, nunca van a satisfacer la necesidad primaria de cada ser humano. Todas ustedes son creyentes. ¿Han escuchado que hay un vacío en el corazón del tamaño de Dios que solo lo llena Dios? Eso es eso. De este redil también hay que salir. De este redil tenemos que salir aunque estemos en el Señor. Voy a decir como dicen en el campo, ustedes las que tienen niña hembra como yo, tienen que cuidarse de este redil, porque tú como madre puedes estarte guardando de estar en ese redil, pero tus hijas te están empujando a ese redil. ¿Cuántas dicen amén? ¿Dónde están las que tienen niña hembra? No me están empujando a mí sola. Así que vamos al tercer redil, que es el más importante, y vamos a ver qué tan rápido avanzo. En este redil todas debemos estar. Este es el redil de Cristo. Miren las características. Hay cuidado, compañía, provisión, seguridad y hay amor. Fíjense que el amor está más grande en amarillo. Dice el verso, mas el que entra por otra puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Vamos a continuar. Esta escritura que leímos está desglosada aquí en esta diapositiva y lo explico. La vida abundante tiene que ver con oír la voz de Dios. La voz de Dios está en la escritura. La voz de Dios está donde Él decida. En sus medios de gracia, en la iglesia, a través de sus siervos, en la oración. Dios habla en sueños, dice la Biblia, de múltiples maneras habla Dios al hombre. Y cuando Dios te habla, nada más importa. O sea que no hay vida abundante hasta que no oímos la voz de Dios. Esa mujer samaritana que había tenido 5 maridos, cuando pasó por Jesucristo, por ese encuentro con Él, sale y dice, conocí un hombre, pero ella conocía muchísimos hombres. Pero ahora ella oyó la voz del Señor y eso hizo un cambio. Las llama por nombre, eso significa un trato personal. En la escritura el nombre tiene un impacto muy contundente. El nombre es naturaleza. El nombre es llamado, el nombre es función. Si ustedes se recuerdan, personas a las que Dios les cambió el nombre. ¿Se acuerdan de Jacob, que era usurpador? Ahora le cambian el nombre y le ponen otro, pero ese otro no es como nosotros hacemos, que yo le pongo Alexaura porque es la hija de Alex y Aura. No, es que te estoy cambiando la naturaleza que había en ti. Regularmente ese nombre viene luego de estar en contacto con el Señor. Eso no sucede porque no me gustaba tu nombre, no. Ese nombre es una nueva identidad. Así que en el redil de Cristo hay un nuevo nombre, la saca. Él es nuestro líder. Nosotras no somos lideradas ni por las finanzas, ni por, hago el énfasis de las finanzas porque el retiro se llama abundancia, ni por lo externo, ni por hombre, ni por hijos.
porque las mujeres hemos sido muy marcadas a que nuestro todo ha sido ese rol de madre, de esposa, y nuestro todo es el Señor. Nuestra plenitud está en el Señor. Va delante de ellas, eso significa que Él hace la travesía con nosotros. Son propias, diga conmigo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, yo no le pertenezco a un hombre, yo no le pertenezco a mis hijas. Ustedes no pueden dejar que sus hijos sean su todo. Madres, nuestro todo es Dios. Esto es todo lo que necesitamos. Sí, vamos a ver para ya terminar cómo nosotras podemos reorientar nuestra vida hacia lo que es la vida abundante, porque la vida abundante tiene 3 componentes determinantes. El primero es la comunión, el segundo es el llamado y el tercero es el reposo. ¿Quién sabe lo que es la comunión con Dios? Yo creo que todo creyente debe saber lo que es la comunión con Dios. Es esa relación. Por eso fue que Cristo pagó. Él no pagó para que fuéramos religiosos. Él pagó para que habláramos con Él. Comunión es comunicación con Dios. Cuando yo le hablo, cuando yo me paso tiempo con Él. Ahora, como todo es rápido, me preocupa, es algo que siempre lo digo en los medios que Dios me permite. Como todo es tan rápido, así queremos nosotros tener comunión con Dios rápido. Mientras voy en el carro, oro un chin, un chin. Pero la intimidad y la comunión con Dios no es un chin. Es que yo me paso tiempo con el Señor. Y necesitamos pelear eso. Necesitamos ir por eso, porque esa es la fuente de la fortaleza. Por eso dice el Señor Jesús, el que se cimenta sobre mí, construye su casa sobre una roca. A veces nosotros estamos ansiosas, estamos preocupadas, estamos desequilibradas y es falta de comunión. Y queremos pegarse lo que es el marido, los hijos, que es la economía. Falta de comunión. La comunión no está en un post que me mandan, amadas hermanas. No está mal, pero eso es gelatina. ¿Cuántas de ustedes? Miren a ver si este sabe se alimenta con gelatina. ¿Cuántas de ustedes comen con gelatina? La gelatina es buena. ¿Quién de ustedes levante la mano? O como yo le hago a veces a mi esposo, ¿qué es la comida? Sopa. Esos posts son bonitos, a veces son inspiradores, a veces es una escritura, pero la comunión es un trato de Dios conmigo, porque mi realidad es diferente a la de todas ustedes. Y en mi realidad yo necesito ver a Dios todos los días. Tal vez uno de los temas más inquietantes en la mujer, en el sexo femenino, es que nosotras somos muy tendientes a preocuparnos. Nosotras somos afanosas y preocupadas. Y a mayor preocupada yo soy, más tiempo tengo que pasarme en la presencia de Dios. Pero mientras más ejecutiva soy, más tiempo, porque voy a necesitar mucha integridad, voy a necesitar reforzar mis convicciones. Y eso yo no lo puedo hacer con un post de Instagram, ni lo puedo hacer con un post que me mandan por la mañana. Tengo que ir a la Escritura. Amadas, tenemos que ir a amar la Escritura. Dios nos habla a través de la Escritura. Dios te da una directriz específica hasta para un libro que tú tengas que imprimir en la Escritura. Y tú dices, pero es que el Espíritu Santo vivifica esa palabra y la trae para tu realidad. Y estamos entonces sofocadas buscando que me hablen, que me digan, porque estoy viviendo una realidad. Pero tenemos la palabra profética, la más segura. La más segura, la más segura. Hay firmeza en las Escrituras, hay poder en la Escritura. Así que la comunión con Dios, una mujer que vive la vida abundante, es una mujer que tiene comunión con Dios. Y la comunión con Dios no tiene que ver con otros, tiene que ver conmigo y Dios. Tiene que ver conmigo y Dios.
haga su espacio, quite lo que tenga que quitar y pase ese tiempo con Dios. Utilice todos los medios que usted tenga. Hay personas, hermanas, que me dicen, ay, yo me paso unos tiempos con Dios tan lindo mientras me estoy bañando, hermoso, eso es bueno. La comunión con Dios es continua, debe ser continua. Mientras voy en el carro, voy adorando, voy hablando con mi amado, porque tengo una relación con Él. No es porque vengo el domingo a la iglesia, es porque vivo en el redil y hay vida abundante en ese redil. Así que lo segundo que tiene el redil de la vida abundante es el llamado. Ese llamado es poderoso. Hoy el llamado se traduce en resultados. Préstenme atención. Resultados. Si tengo mucha gente que me siguen, estoy bien. En el Señor el llamado se traduce en que hiciste lo que te mandaron, sin importar el resultado. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que hay que tener un resultado. Yo pienso eso también. Fíjense que cuánta gente se convirtieron con el predicador Noé. Él y su casa. ¿Y cuántos años duró Noé predicando? Y la Biblia habla bien de Noé. Habla muy bien. Pero ¿y Juan el Bautista? Imagínense el cuadro de Juan el Bautista. Para mí era como medio artista, porque era como medio excéntrico, un hombre en las afueras, rarísimo, vestido diferente, con un mensaje raro, todo raro. Para mí todo lo que yo veo de Juan el Bautista es raro. ¿Y cuál fue el final de Juan el Bautista? Y dice la Escritura, de los nacidos de mujer. Qué bueno que el Señor diga eso. Le di una encomienda a Janiel y me siento bien que el Señor diga eso, porque ella la hizo. Esa es la paga nuestra, hermanas. Esa es la paga de las que podemos tener un llamado. Esa vida que desborda está en ese llamado, porque hay mucha satisfacción en hacer la encomienda de Dios. El llamado se conoce solamente estando al lado de Él. Hay quienes de inmediato saben, porque el llamado es una etiqueta que Dios me puso desde antes. Ahí lo dice la Escritura en Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí. Antes, desde antes, todas nosotras tenemos llamado. No es solamente el que predica. Todas tenemos un llamado. Y la Biblia lo describe. Unos son los que sirven, otros son los que hacen misericordia, otros son los que trabajan con solicitud. Hay muchos llamados. Otros son los que adoran. Muchos llamados. La encomienda que Dios te dé por un día. Ve a orar por una persona, acompañar a una hermana. Estás ejerciendo tu llamado. La encomienda que Dios te da. Mientras no sabes, ya yo sé específicamente qué Dios quiere que yo haga, la enseñanza, pero transcurrieron muchos años antes de yo saber. Mientras yo sé, dice la Escritura, que Jesús preparó buenas obras para que yo camine de antemano en ellas. En estos días le preguntaba al Señor, pero yo encuentro que a mí me pasan muchas cosas. ¿Y por qué que a mí me pasan tantas cosas? Porque en mi conversación con el Señor le digo, ok, yo sé que yo tengo que ser muy trabajada, Señor, pero entre tú y yo, y comienzo a hablar con el Señor, ¿y por qué que me pasa? Y tengo varios días diciéndole, pero Señor, Dios, Señor, a mí me pasan cosas que muchas veces ni siquiera las puedo decir, y esa es una de las cosas que digo, Señor, pero ¿para qué me pasó eso? Porque eso ni siquiera va a edificar a otros. Y el Espíritu Santo, en otro momento diferente, estudiando las Escrituras, pone un pensamiento en mi mente y me dice, porque tú puedes escribir. Y eso para mí fue una palabra tan real, porque en cada uno de esos escritos hay algo que Dios trabajó conmigo y está, ¿cómo se dice? Está en la Escritura, está acorde con la Escritura y está puesto ahí de una manera sencilla. Ya yo sé cuál es mi llamado, pero tomó años yo saberlo. O sea que si tú no lo sabes, ¿cuál es la forma de saberlo? Estando al lado de Él. A veces nos dicen, ve a ver qué es lo que te gusta, ve a ver para que tú eres buena. Nosotros las mujeres somos buenas para muchísimas cosas.
muchísimas cosas. Yo veo a Daniel con una cámara, otro día la veo con un violín, pero otro día con una cosa. Pero igual nosotras, ¿cuántos de ustedes cocinan buenísimo? Yo espero que ese no sea mi llamado. Yo espero que eso no sea parte de mi llamado. Y yo cocino bueno. O sea, que no es que yo sé hacer, sino que tengo que estar al lado de Él para que Él me revele. Porque siempre en el llamado Dios nos reta y nos está llevando más allá. Por eso, cuando usted ve el llamado de cada uno de esos hombres, cuando Dios lo está enviando que está listo, ellos no quieren ir ninguno. Porque dicen, Señor, no estoy listo. Porque es que Dios en ese trato que tuvo contigo te dio una encomienda que no tiene que ver con tus habilidades, para que la gloria sea de ¿quién? Un día voy a escribir un libro acerca de los complejos. Lo voy a hacer pequeño, porque esa es una de las cosas de las cuales Dios me libertó. Ya nosotros aquí somos una audiencia más adulta. Pero mire, a mí me gustaría hablarle a los jóvenes. Porque miren, yo no sé cuántos complejos yo tenía. ¿Usted sabe cuál complejo yo me acuerdo? Cuando yo iba a la iglesia, yo me convertí a los 16 años. Y yo me sentaba así, para que no se me vieran los cabellos que yo tengo ahí abajo. Miren, déjenme ser libre. Y de ahí me trajo el Señor. Así que ese llamado es un trato que Dios tiene contigo y te lo va a mostrar cuando estés ¿dónde? Cuando estés ¿dónde? Cerca de Él. Y lo tercero, para terminar, que tiene la vida abundante. Lo tercero que tiene la vida abundante es el reposo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, usted se lo puede llevar y estudiarlo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es el capítulo entero. Está hablando acerca del reposo, y la escritura que lo explica mejor está en Éxodo, porque ustedes saben que muchos de ellos fueron traídos en la antigüedad a libertad para entrar en una tierra prometida, y entraron. La mayoría de ellos no entró. Y nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos al Señor, tenemos el reposo, pero muchas veces, por eso dice la escritura, hay que cuidarse, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguna de nosotras no lo haya alcanzado. Por eso es que todas tenemos el mismo Dios, pero hay una hermana que está llena de paz y llena de seguridad y está pasando por un proceso en su salud con un caso crónico, y ella te está dando fe a ti que estás yendo al Señor, pero no estás tomando tanto de la fuente como ella, y estás estresada, estás atemorizada, estás tensa, estás preocupada. Le voy a dar un testimonio muy breve, sin decirle quién es la persona, porque es una hermana de la congregación a la que amo. Una vez ella me llama, en ese tiempo no nos conocíamos tanto, me llama porque me quiere pedir un consejo, que quiere salir conmigo, me lleva a un restaurante carísimo, y cuando estamos ahí ella comienza a llorar y me dice, yo estoy preocupada porque yo tenía, no sé si era 3 millones en la cuenta, que eran de mis prestaciones, y ya no voy ni por el millón. Y mientras ella me hablaba, yo lo único que pensaba era, Dios mío, pero ¿y por qué tú me escogiste a mí para este consejo? Yo era justo la que no era indicada, y comienzo en mi conversación con el Señor. Señor, esta mujer gastó este dinero en este restaurante, pero ella botó ese dinero, porque lo que yo le voy a decir, porque yo no tenía, en ese momento yo no tenía nada, ella estaba preocupada porque de los 3 millones le quedaba 1, y yo tenía un gozo y una paz. Y mientras ella hablaba era como que mis ojos se abrían y yo decía, pero yo, ¿qué le digo? Hay reposo en la presencia del Señor sin importar lo que pasa afuera.
El reposo no lo da la economía. El reposo no lo dan nuestras relaciones, ni nuestro apellido, ni nuestra influencia, ni que salimos y entramos, ni lo que Dios nos ha dado. El reposo no es exterior, el reposo es interno y procede de mi comunión con Él. El reposo es un estado de seguridad en la palabra. ¿Dónde? No en lo que yo declaro, porque un día yo quiero una cosa y está diferente a la palabra. En la palabra que nos mantiene firmes. La mente nuestra concibe el reposo como un estado donde todo está bajo control, pero en la Escritura no tiene que ver nada con eso. En la Escritura el reposo es que Jesús está ahí. Está la turbulencia, está el mar batiéndose, pero Jesús está aquí conmigo en esta barca y yo tengo reposo porque Él está en control. Aunque yo me sorprendí, Jesús se sorprende. Él sabe todas las cosas. Nuestra vida abundante está en Él y Él está en su palabra. Amadas, hay reposo en su palabra. Que cada día de nuestra vida, pónganse de pie, por favor. Que cada día de nuestra vida nosotras seamos capaces de ir a la fuente de vida abundante que es Cristo. Y que en ese ir y en ese caminar nosotros tomemos todo lo que necesitamos, como dice la Escritura, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Si tú estás perdiendo el pelo, yo no sé si ustedes se fijan, yo sí me he fijado, que en la época de mi madre, las hermanas comenzaban a perder el pelo a partir de los 60 a los 80 años. Y nosotras, desde los 30 ya estamos perdiendo el pelo. Podemos decir que está en lo que comemos, en la manera como vivimos, pero también tenemos que decir que está en la falta de reposo que tenemos, en que mi vejez está en las manos del Señor, en que mis hijos, no hay carga mayor en una mujer que sus hijos. Usted tiene que entregarle sus hijos al Señor. Mire, nosotros las mujeres hay que decir antes de los hijos y después de los hijos. Después de haberle enseñado tanto la palabra, de habernos sacrificado tanto, y usted cree que ese muchacho está en Belén con los pastores. Hermana, Dios está comprometido con nuestros hijos, más que nosotras. Tenemos que entregarle a Dios y que no comience a crecer el pelo como una evidencia de que yo estoy en el reposo. El reposo está en la Escritura, no en lo que yo siento. A uno yo no sé a ustedes le pasa, le puya, le late, le camina. Ahí no hay reposo. El reposo no está en la salud, el reposo está en la palabra. Quiero que ya para terminar, Marcia, vamos a ver unas escrituras que puse ahí, porque yo creo que la palabra es lo que nos transforma. Tomé solamente un poquito de los salmos. Cuando yo diga Salmos 16 del 6 al 8, todas leemos. Salmos 16 del 6 al 8. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. Marcia, Salmos 18, del 1 al 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18, 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto. Otra vez, Dios es el que me ciñe de poder
y quien hace perfecto mi camino. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén, aleluya. Que el Espíritu Santo, a través de todo lo que suceda hoy y de su palabra, llene en nosotros la necesidad de valoración, la necesidad de aprobación que hemos querido encontrar en nuestros cercanos, pero que está en el Señor y en la presencia del Señor, donde Él nos dice: tú eres mi hija amada, tú eres linaje escogido. El Señor nos siga bendiciendo.